Bueno, hoy día vamos a partir entonces con esta charlita que mi idea es motivarlos un poco con toda la parte del sistema respiratorio, que creo que es algo bien bonito, que somos bien pocos todavía, al menos acá en Chile, así que una gran oportunidad. Ya, entonces vamos a partir. Bien, Eliana, un minuto. Lo que Dime. pasa es que sí, va a quedar grabada la sesión Ah, para informar a todos los participantes y también indicar que al final de la masterclass tenemos una sorpresa. de veras, se me había olvidado. Está bien, Bien, ahora sí. bien. La importancia entonces de esta clase o lo que quiero un poquitito que veamos es que la endoscopía es una herramienta diagnóstica que nos va a permitir aproximarnos mucho al paciente con patología respiratoria, nos permite una visualización directa, evaluamos los cambios dinámicos de las distintas estructuras. Muchas veces va a ser un examen complementario también, vamos a necesitar radiografía o resonancia o TAC, por ejemplo. Ya, además, muchas veces nos va a permitir la toma de muestra dirigida, que eso es lo que vamos a ir viendo, y va a ser clave para los pacientes con signos respiratorios persistentes o sin muchas veces respuesta al tratamiento clásico. Ya, muchas veces nos va a ayudar a orientar, pero también nos va a servir para poder tomar decisiones respecto al paciente. Entonces, vamos a ir viendo varios casos pequeñitos. Ella es una felino de 17 años hembra que había ingresado por dificultad respiratoria. No sé si se logra ver en el video, no se escucha tan claro el sonido, ya que al ser un felino a veces los ruidos son más difíciles. Se ve un patrón que en el video quizás uno pudiera pensar que era un poquito asincrónico, ya, pero al momento de auscultarla y revisarla a ella, pudimos notar que efectivamente era una disnea inspiratoria, es decir, hacía esfuerzo para poder ingresar el aire y se sentía un leve estridor, que es este ruidito agudo, que era mucho más marcado al momento de la auscultación, ¿ya? Como antecedente, además, ella estaba en un tratamiento de un hipertiroidismo controlado por su tratante de medicina felina. Al ser en el fondo esta disnea inspiratoria, hicimos la laringoscopía, ya que es lo que vemos acá. Estos son sus aritenoides. Vemos que hay un poquito de secreción, que en este caso la secreción nos dice que cuando inspira, la secreción se va hacia adentro, entonces sabemos que es concordante al patrón respiratorio y al inspirar, en vez de abrir completamente los aritenoides, vemos que esta estructura tiende a colapsar, entonces es concordante con una parálisis laringea, ya que sería una parálisis laringea en una gatita. Debido a esto, se derivó, en este caso con un colega de acá, que él realiza esta cirugía en felinos, a hacer una lateralización del aritenoides, que es un poco, no es la mejor imagen, pero es la imagen que tenía en ese momento, que en el fondo lo que se hace es abrir completamente este aritenoides y lo que permite es el paso del aire por el interior. De hecho, en la recuperación directa, notamos que ya no está este patrón ni este esfuerzo. Yo sé que en el video no se nota mucho, pero al momento de evaluarla tampoco se sentía el estridor. Ya tuvo una súper buena recuperación postquirúrgica y bueno, en este caso particularmente es a invitar un poco que investiguemos más a los pacientes, sobre todo con patologías laringeas, y que veamos la posibilidad real de hacer la cirugía, porque muchas veces son pacientes en que les podemos entregar una buena calidad de vida tomando estas medidas. Ahora, otro casito clínico, esta es una canino poodle de 12 añitos hembra, ya ingresó al hospital porque había presentado en este último periodo episodios de desmayo, ya, y había aumentado la tos respecto a la tos que ella tenía hace varios años ya. Eso fue lo que les llamó la atención. Obviamente ya tenía su evaluación cardiológica, no había ningún antecedente y al momento de la revisión vimos este patrón como de disnea mixta, es decir, había un esfuerzo inspiratorio asociado a un esfuerzo expiratorio y no sentimos cambios en la auscultación. Había una tos sí muy marcada, muy sonora en consulta, que obviamente llama la atención. Nuestra sospecha fue más algún cambio a nivel de vía aérea, como un colapso de vía aérea, y por eso la indicación fue una endoscopía. Obviamente tomamos radiografías previas, vimos que no habían como grandes cambios y por eso pasamos a la endoscopía. Ya acá por un tema práctico pongo al tiro las endoscopías como para hacer un poquito más dinámico, ¿ya? Esta era la broncoscopía de ella, no sé si notaron
a la entrada cómo estaba de obstruido. Igual después vamos a salir. Hay colapso bronquial. Este es el lado derecho, ya que se ve cómo se cierra. Ahí se usa un poquito de secreción. Por eso se tiende a ver más blanco. Este era un fibroscopio, por eso la imagen no es tan nítida como los videos de hoy en día, que son mucho más marcados, ¿ya? Y vemos cómo está aplanado también el bronquio izquierdo. Ya estamos viendo la imagen invertida, por eso lo que está al lado derecho nuestro de la imagen es el lado izquierdo del paciente y lo que está al lado izquierdo nuestro es el lado derecho del paciente, ¿ya? Entonces se ve todo este cambio en la estructura. Vimos que al entrar la taquia también estaba un poquito más colapsado. ¿Ya? Estas pacientes son pacientes que en general son bien complejos. Muchas veces, que esto obviamente no lo vamos a ver en detalle acá porque no es lo que queremos ver en esta charla, pero son pacientes que a veces tienen indicación un poquito acelerada del tema del stent traqueal, cuando muchas veces necesitamos hacer un manejo general previo a considerar y obviamente siempre la endoscopía para tener claridad si este paciente realmente necesita este procedimiento. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hicimos con ella? Era una paciente que estaba con mucha tos, que había mucha inflamación, vimos cambios asociados tanto a colapso traqueal, cervical, intratorácico, colapso bronquial, habían cambios asociados a bronquitis crónica también, que eso también se vio después cuando se hizo el lavado, ¿ya? Entonces partimos con prednisona. Se agregó la fluticasona inhalada, era una paciente, como recordamos, que tenía tos crónica, pero había tenido episodios de desmayo, y se inició el butorfanol en este caso para el control de la tos. Partimos por 10 días, yo muchas veces a los 10 días o dependiendo del paciente evaluamos si lo podemos retirar o ya es un paciente que lo necesita permanencia. ¿Ya? Y logramos un buen control de signos clínicos. Bajaron los episodios de tos, asociado a esto bajaron los desmayos y en ese momento no fue necesaria la indicación de algún otro manejo. Y ahora es importante considerar que ella es una paciente que tenía otras comorbilidades, o sea, había un colapso bronquial, entonces el stent no iba a ser nuestra primera alternativa tampoco. Esta pacientita es una pacientita que me tocó ver, bueno, hace mucho tiempo ya, es una canino hembra husky, como se ve en el videíto, de 3 meses, que la consulta fue porque empezaron a notar, ella había tenido la camada en la casa, ya eran como 4 o 5 cachorritos, y cuando se ponían todos a jugar, ella tendía a aislarse y después empezó con estos episodios que eran mucho más agudos. Voy a poner el video, se escucha un ruido como bien agudo para que tomen atención. ¿Ya? Nota una posición ortopneica, estira el cuellito, está bien sentada y no sé si notan el abdomen que inspira y comprime el abdomen. Ya estaba con una disnea inspiratoria y con un estridor asociado que obviamente se exacerbaba en actividad. No habían otros antecedentes y ellos vivían todos en casa. Entonces, al tener este tipo de estridor y este tipo de disnea, sospechamos al tiro de alguna patología laringea y se solicitó una laringoscopia, ¿ya? Ahí esta es la grabación de la pantalla, por eso no se ven tan bonitas. Y vemos que la laringe, son los dos aritenoides, están completamente inmóviles. Abajo están las cuerdas vocales, ¿ya? ¿Qué es lo que debería pasar? Que durante la inspiración se abran completamente, ¿ya? Que es la abducción, y después se mantengan en línea media y se cierren al momento de tragar, ¿ya? Pero en el caso de ella se mantenían completamente tocando casi los dos y por eso hace sentido de que en el fondo al hacer ejercicio esta sintomatología empeorara tanto, ¿ya? ¿Cuál fue el tratamiento quirúrgico de ella? También se hizo una lateralización de aritenoides, ya era una paciente pequeña de 3 meses de edad, ¿ya? Coincidió que esto en verdad fue a finales del año pasado que me tocó volver a verla, ya ella es la Venus, y a los controles de sus 4 años ella ha estado súper bien, no ha tenido complicaciones con su lateralización, al año de edad en su momento se pudo esterilizar, entonces es importante porque al lograr focalizar bien y hacer el examen, muchas veces vamos a poder ayudar a estos pacientes, ¿ya? Menciono mucho el tema de laringe porque no sé si pasa en donde ustedes como,
se dedican en general, pero hay mucho susto a veces respecto a la lateralización. Ya yo cuando quizás partí, hay pacientes que incluso se eutanasiaban antes de intentar siquiera hacer la lateralización, y hoy en día son cada vez más los pacientes que se ven beneficiados de hacer este procedimiento. Entonces es súper importante que lo indiquemos y se empiece a hacer de manera mucho más rutinaria. Otro pacientito, ya este es un Westie de 9 añitos de edad, tenía un episodio como de jadeo mucho más constante, era un jadeo mucho más ruidoso, había tenido un par de episodios de ahogo, que era lo que describía el tutor. Se había evaluado anteriormente, traía unas radiografías con un patrón bronquial, entonces se venía tratando con la budesonía pensando en bronquitis crónica, obviamente no había respuesta y mantenía este jadeo como súper, súper fuerte. No sé si lo alcanzan a escuchar, que es un jadeo como estertoroso, parece casi un jadeo de PUC. Y se ve la lengüita bien rosada. Ya, yo en verdad cuando lo escuché a él pensé que se trataba de un braquicefálico, y después ingresa él a consulta. Pedimos la laringoscopía porque por este tipo de jadeo sabemos que hay algún cambio a nivel de vía aérea alta. Ya puede ser una masa, puede ser el paladar, en el fondo algo está pasando y por eso nosotros escuchamos este ruido por la obstrucción del aire. En la laringoscopía, a la entrada, vemos que ese es el paladar blando, que es lo que vemos acá arriba, ¿ya? Y al ingresar, en vez de encontrarnos con la laringe, nos encontrábamos con esta estructura, que era como circular, ¿ya? Que es esto que aparece acá como más rosadito, que está obstruyendo y desplazando la zona laringe. Ven, ahí empezamos a entrar, nos encuentra la estructura, vamos bordeando y bajando. Ya ven que está casi totalmente obstruida y hacia abajo van a ver que empieza a aparecer la zona laríngea. Ya, es decir, estaba completamente desplazada por esta masa y notamos que el paciente estaba relativamente estable, o sea, había un jadeo estertoroso, pero yo no me esperé encontrar este nivel de obstrucción a nivel de vía aérea. Ven, aquí ya encontramos la tráquea y se ve la estructura de la laringe que está por debajo y hacia medial o lateralizada la zona de la laringe. Ya esta es una paciente o un paciente que es candidato, por ejemplo, a una traqueostomía, si es que no se puede operar de manera inmediata, porque independiente que esa masa sea benigna o maligna, está obstruyendo la vía aérea. ¿Ya? ¿Y por qué es importante este caso? Porque en el fondo por su jadeo o por este patrón bronquial que aparecía en las radiografías, perdió un poquito el diagnóstico previo, y por eso no se había hecho una evaluación como más cercana. El caso 5, entonces, este es un canino de 7 añitos poodle, ya, no sé si se alcanza a ver en el video que está con un esfuerzo inspiratorio, lo voy a poner de nuevo porque hace un ruidito bien sutil. Abre la boca. Ya hace harto esfuerzo. Él tenía su evaluación cardiológica, por este mismo cuadro se había hecho, no había mayores antecedentes y llevaba ya un año de este jadeo como ruidoso que describían los tutores con algunos episodios de tos. También le habían dicho por esto que era una bronquitis crónica. Venía con tratamiento de budesonía y no habían visto cambios asociados. ¿Ya? Y efectivamente mantenía este jadeo, a rato se ponía como en el video, con mucha más disnea, abría la boca, se ponía un poquitito más lilácea la lengua, a ratos tenía un poco de estridor, entonces era un signo que era bien cambiante. ¿Ya? Entonces, em, este paciente fue un paciente complejo, ya porque se hizo el examen y apareció en la ecografía de cuello una masa a nivel de esófago, ya entonces lo derivamos para que fuera evaluado porque creímos que la masa de esófago estaba obstruyendo, pero vemos que no había masa en esófago y se ve una estructura que está obstruyendo un poco la laringe. Ya ven que está acá abajo la laringe y arriba estaba esta estructura, ya esta imagen me la enviaron, y lo mandamos entonces a pabellón con un cirujano y vemos que, miren lo que expone casi completamente. Esta era la masa larga, ¿ya? ¿Cuál es nuestra teoría de por qué en el fondo el ecografista la vio a nivel de esófago? Porque a veces habían más o menos signos, es que posiblemente el paciente tendía como a tragar un poco esta masa, entonces despejaba vía aérea, él respiraba un poco mejor, por eso la ubicaron en esófago en esa imagen.
y de repente volvía a salir y eso generaba esta obstrucción de la vía aérea. Ya esta masa se sacó, era una masa benigna de, el pilar de las tonsilas. Ven que está justo en esta zona, se cerró completamente y su recuperación fue muy buena a posterior. Ya ven que no todos los casos son tan, quizás tan evidentes. Yo pensé en el que íbamos a encontrar una parálisis laringea y la verdad es que no, estaba esta masa ahí obstruyendo. ¿Ya? Este es el caso 6, entonces, es de un canino macho mestizo de 3 añitos que consultó por un inicio de tos agudo y un decaimiento que fue progresivo, es decir, estaba como bien estable, pero de un día a otro notaron ya más decaído, con mucha tos, respondió parcialmente a antibióticos que se habían utilizado y vivía en una parcela con otros perros. ¿Ya? Dentro del examen clínico habían visto una leve disnea expiratoria y leves crépitos asociados en un paciente que incluso tenía un poquito de derrame. Ya en la radiografía no se veían tantos cambios. Este paciente llegó a un hospital de Maipú y vemos que había en esta zona, ya este es el bronquio, se veía una estructura lineal, que es lo que intenta marcar, que estaba como bien marcada en el bronquio. No les quedó claro si pudiese ser un parásito o algún otro cambio, por lo tanto lo derivaron a broncoscopia. ¿Ya? Era un paciente que se mantenía estable con los antibióticos, pero mantenía una tos muy constante y era un perro grande de 3 años, entonces no coincidía. Esta es la imagen de la broncoscopía. Vemos que efectivamente esa imagen lineal que se veía a nivel del TAC, es ahora una rama, una ramita de pasto que estaba obstruyendo el bronquio, había avanzado un poco de la imagen de TAC. Entonces yo pienso que si él mantenía esa tos tan constante, posiblemente el pasto iba a lograr salir, ¿ya? Porque en el fondo la finalidad de la tos es eso, tratar de sacar el cuerpo extraño, ¿ya? Ahí se ve que en la endoscopía siempre se ve más gigante, se logra tomar y por suerte salió bastante rápido. Revisamos posterior, no habían más lesiones, no había más secreción, era esta rama del pastito que estaba enrollada con secreción. Sacamos el pasto en el fondo y la tos bajó inmediatamente. Se mantuvieron igual los antibióticos para el control, pero ya a los 2, 3 días el paciente estaba casi totalmente incorporado y se pudo ir a la casa sin mayores complicaciones. Entonces sí, un pasto en este sentido puede generar un proceso inflamatorio muy severo, puede generar un cuadro neumónico asociado, puede incluso generar un poco de derrame por la misma inflamación que se está generando en este lugar. Ya, bueno, esto era un poco lo que les había contado, mejoró mucho el cuadro neumónico, ya, y el paciente se fue a la casa ahí teniendo obviamente cuidado porque es un paciente parcela, es decir, hay riesgo de que pueda estar comiendo pasto, se pueda atorar y esto pueda volver a ocurrir. Este pacientito es un pacientito PUC, ya de 7 meses, un paciente de la doctora Susan Rodríguez, que ella también se dedica al área de medicina respiratoria, ya consultó con ella ya por un curso crónico de secreción nasal que era muy marcada unilateral, es un paciente joven de 7 meses, y ella notó al examen clínico que tenía menor flujo en el ollar izquierdo, ya que era algo bien marcado. Había respondido parcialmente al tratamiento de rinitis alérgica y no tenía otros antecedentes, por lo que la doctora lo derivó directamente a la rinoscopía, ¿ya? Por la visualización de nasofaringe, que es la imagen que vemos acá, vemos que se veía una estructura redondeada blanquecina, ya que estaba obstruyendo en este caso la coana izquierda. Y hay que recordar que la imagen está invertida. Entonces, el lado derecho nuestro, el lado izquierdo del paciente, que coincidía con lo que había visto la doctora en el examen clínico, es decir, menor flujo de ese lado. El otro lado despejado y estaba este aumento de volumen un poquito inflamatorio. La visualización por rostral, es decir, entrando por el ollar, hacia caudal se veía esta misma estructura, ¿ya? Que estaba obstruyendo casi totalmente la cavidad. Aquí el video es cortito, pero la verdad es que nos costó mucho sacarlo porque estaba completamente atascado en esa zona, entonces lo tratábamos de sacar por rostral, no salía, lo tratábamos de sacar por caudal, no salía, entonces finalmente lo que tuvimos que hacer fue empujarlo hacia nasofaringe y ahí lo retiramos con la pinza completamente y era un cuesco como de guinda. Ya que era lo que estaba ahí tapando completamente. ¿Cómo llegó a la nariz? No sabemos si posiblemente se comió algo, vomitó y eso cayó en nasofaringe o directamente lo olfatearon. Ya los tutores decían, pucha, que quizá habían sido los niños de la casa, pero en verdad es difícil que logren meter ese pedacito del cuesco de la guinda en el fondo de la nariz.
¿ya? Pero es importante por esto, porque es un paciente que se actuó rápido, partió con signo agudo, no respondió al tratamiento general, se hizo rinoscopía y se resolvió al tiro el problema. Ya, no siempre los casos son tan bonitos, obviamente tocan casos complejos también, pero por lo menos vamos descartando las cosas más clásicas. Este caso clínico, que lo vimos este año creo, es un canino labrador. No sé si se alcanza a escuchar ahí su jadeo, que era un jadeo muy estertoroso. Venía con un diagnóstico de neumonía con mal pronóstico. De hecho, se había hablado de eutanasia, ya que era un paciente de 12 años que no iba a mejorar. Ese es su jadeo. No sé si se nota ahí un poco de aleteo nasal, un jadeo estertoroso, que a ratos empeoraba y con harto esfuerzo, ¿ya? Al examen clínico, la verdad es que sí se notaba una muy baja condición corporal. Tenía un estridor con esfuerzo inspiratorio que no era constante, a veces empeoraba, si hacía calor, si lo manteníamos fresquito se lograba calmar bastante, sin cambios a la auscultación y con saturación de oxígeno normal. Hicimos laringoscopía directa, ya esta es la imagen real de él, esta se las pongo para que vean que se ve más bonito. En el fondo estaba completamente paralizado, ya la sospecha por raza, por edad, por signo fue siempre parálisis laringea, ya, que eso lo grabamos con el teléfono. Así esta es de otro paciente labrador, donde vemos que los aritenoides están completamente quietos. Acá abajo están las cuerdas vocales y no se mueve durante el ciclo inspiratorio. Que es importante cuando a ustedes les toque hacer este examen que alguien les esté marcando el tiempo inspiratorio, porque es difícil estar mirando tórax y estar mirando directamente el movimiento, ¿ya? Entonces, en general es el anestesista o algún ayudante que les marque como I de la inspiración o inspira, inspira y ahí nosotros vamos viendo. Puede ocurrir que en inspiración se muevan, pero si se van hacia adentro tampoco es normal, ¿ya? Por eso es importante que eso se evalúe. En este caso, el Gustavo, que era el pacientito, se operó, lo operó el doctor Rodrigo Pérez con el doctor Felipe Romero, se hizo la lateralización, que es un poco lo que se ve acá, ven que se ve el espacio y el aritenoide está completamente hacia el lado para permitir el paso del aire, ¿ya? Y su posquirúrgico inmediato estaba sin jadeo, respirando tranquilo, ya sin esfuerzo. De hecho, era bien peleador con otros perros, al tiro les fue a ladrar. Sí es normal que posterior a la lateralización van a quedar afónicos porque estamos separando la cuerda vocal. Yo creo que en uno de estos ladraba. Ay, perdón. Que respira normal y ya no hay aleteo. Eso es importante. Ahora, el caso 9, otra gatita felina de 12 añitos también que ingresó a consulta por dificultad respiratoria que no mejora. Y la tutora le había sentido muy mal olor en el último tiempo. Decía, ella nos dijo, yo conozco a mi gata y este no es olor normal. Al examen clínico notamos un leve estertor a nivel nasal. Tenía como una especie de ruido gutural que se sentía como de gases a nivel de esófago. Tragaba con un poco de disfagia, como más exagerado, y obviamente tenía una enfermedad periodontal muy marcada, que pensamos que pudiese ser esa la causa del mal olor, pero ella en verdad nos insistía que no era, que era un olor nuevo. Entonces ingresamos a rinoscopía, ¿ya? Esta es la imagen por retrovisión. Vemos esta estructura que está acá llena de secreción, ya acá uno debería ver las cuanas, que son dos orificios, no vemos nada porque esta estructura está todo súper inflamado, ya está como bien focalizado. Y finalmente lo logramos sacar, ¿ya? Y era un pasto, ¿ya? Tenía este largo que estaba justo en la zona de la nasofaringe, ¿ya? Cuando le contamos esto a la tutora, porque se supone que era una paciente de Indo, nos dice, oh, y sí, es que en verdad a veces la dejo salir y sale como al antejardín o a la plaza incluso a comer pasto. Entonces, obviamente ahí nos cambió toda la situación. Fue muy difícil sacarlo porque estaba muy enrollado. Finalmente lo logramos y con eso fueron bajando bastante la sintomatología y es real que era este el mal olor que ella sentía porque este pasto llevaba un par de meses ya ahí adentro de la nariz y estaba más duro, ¿ya? Que los cuerpos extraños en gatos son raros, pero se dan, ¿ya? El caso clínico 10 entonces es de un felino macho de 10 añitos, ya que presenta un leve estertor más o menos intermitente con una respuesta parcial al tratamiento.
A rato este leve estertor se asociaba con un poquitito de esfuerzo inspiratorio, ya como que era un poquito variante, y había algún grado de enfermedad periodontal que no es menor y siempre es importante de evaluar en todos los pacientes. No sé si escuchan el esfuerzo, bueno, se ve ahí cómo se mueve más marcado. Incluso se mueve un poquito el moflete. Ya era un pacientito que incluso venía con tratamiento de asma por este ruido. Había respondido parcialmente cuando el tutor le sentía el estetor porque increíblemente no era constante, ahí vamos a ver. A la mometasona nasal bajó un poquitito, pero ya cuando volvió fue, ¿sabes qué? Mejor evalué. Hicimos la rinoscopía. Esta es la visualización que teníamos, lo voy a poner de nuevo, de la zona de la nasofaringe, que es la visualización posterior. Ya vemos que acá se ve un poquito colapsado y acá vemos esta estructura que no nos permite tener esta visualización completa. De hecho, ahí al fondo deberían estar las cuanas y no la alcanzamos, perdón, no las alcanzamos a ver y que corresponde a un estenosis nasofaringea, ya que en los gatos se puede dar secundario a un complejo respiratorio, secundario a algún procedimiento anestésico, es decir, cualquier evento que genere inflamación puede generar esta como especie de cicatrización de la zona, ¿ya? Y esto hace mucho sentido porque mantenía este ruido más constante, ¿ya? Y porque respondía parcialmente al tratamiento. De hecho, ella estando muy quietita no se escuchaba ningún ruido, pero cuando ella se agitaba o se ponía nervioso, perdón, empezaba con este ruido mucho más marcado, ¿ya? Y la estenosis nasofaringea en gatos es algo que es relativamente frecuente, es decir, vamos a ver un par de casos al año y esto tiene resolución quirúrgica. El caso clínico 11 ya es de un gatito de 14 años, ya era un paciente que estaba con una disnea inspiratoria con baja respuesta a corticoides, de hecho estaba con poco pelo porque llevaban hartos meses dándole corticoides, los tutores en verdad por su cuenta, uno de los tutores era médico humano, entonces habían decidido dejar los corticoides, mantenía un poco de disfagia al momento de tragar las secreciones y tenía una ecografía de cuello, perdón, pero era de hace como 3 meses que no tenía ningún hallazgo importante, entonces lo habían derivado a hacer una evaluación de vía aérea, ¿ya? El video en verdad se ve muy poquito, hay esfuerzo inspiratorio, hacía un poquito de ruido, notan que traga, pero el signo es muy sutil y yo encuentro que él respira muy bien para lo que encontramos en la endoscopía. Los gatos, eso son lo que tienen, generalmente tienden, yo siento, a dar signos muy sutiles porque son muy resistentes muchas veces a estos cambios. Esta es la imagen de la traqueobroncoscopía. Al ingreso se veía esta estructura, ¿ya? Que parecía principalmente una masa, pero también podía ser como una deformación de tráquea, porque si uno ingresaba, lográbamos ingresar a tráquea y se veía que está toda la estructura completamente deformada, con mucha secreción, ¿ya? Todo esto de acá arriba, que en algún momento yo pensé que me estaba metiendo esófago, por lo alterada que estaba la anatomía de este paciente y efectivamente no. Después me metí a esófago por el esfuerzo inspiratorio, el esófago estaba completamente dilatado, de hecho vemos que está acá el esfínter completamente abierto, ¿ya? Entonces, un paciente que teníamos esta estructura, a mí en verdad no entiendo cómo estaba en tan buena condición para la obstrucción que tenía a nivel de era un paciente que no se puede intubar, ¿ya? Por el nivel donde tenía esta lesión. Había mucha secreción, es muy difícil de evaluar. La laringe, ven, se ingresa y se ve esta estructura que está obstruyendo ahí todo el segmento, ¿ya? Que habría sido quizás lo ideal, pero ahí los dueños decidieron no seguir mucho más y lo eutanasiaron un tiempo después. Quizás haber tenido una imagen avanzada como un TAC y en base a eso planificar si es algo que se podía resectar quirúrgicamente, si era posibilidad poner un stent en las zonas de más colapso de esa tráquea, pero sí era un caso difícil y de difícil manejo también, ya que llevaba harto tiempo en esta condición. Sí, sí, como que quisimos antes de hacerlo, o sea,
Nuestro caso clínico 2 entonces es una gatita de 10 añitos esterilizada, ¿ya? Y la dueña describía, en verdad el motivo de consulta fue porque ella lo escuchaba que hacía como paloma, ¿ya? No habían otros cambios en su rutina, vive en una comuna rural, pero sin antecedentes importantes y el ruido efectivamente es como lo escuchamos acá. A veces era más fuerte, a veces más suave. Hicimos antes de hacerlo, o sea, la endoscopía. ¿Le puedo sacar una foto? Sí. Entonces se escucha, está súper tranquilita, posición ahí de gallinita y se escucha este ruido que efectivamente hay consulta en que lo escuchábamos más fuerte, otro en que bajaba un poco, ya se decide hacer la endoscopía respiratoria. Ahí sí, dejen ver si se cayó la página, pero dejen ver si lo logro compartir. No sé si les aparece a ustedes la imagen de la diapositiva. ¿Les aparece completa? No, no, Se salió, ¿cierto? sí. Ahí me dice que les aparece como corta. Déjenme cerrarla y la vuelvo a abrir. Estoy abriendo, denme un segundito porque no sé qué pasó. Perfecto, y vamos a volver a compartir. Ahí la están viendo, ¿cierto? Parece que ahí sí se Sí, ve sí. completa. Y ahí me contestan que sí. No sé qué le pasó a la... No, me saca la página. Lo voy a cambiar de la aplicación a ver si ahí funciona. Ya, esta es la imagen de la pacientita que estábamos viendo recién. Vemos que la laringe se abre completamente, no sé si notan que hace como un esfuerzo extremo para poder abrir y vemos que hay todo este tejido de granulación, de hecho el espacio por el que ella respira, eso de ahí al medio, ¿ya? Entonces por eso yo les digo que a mí los pacientes felinos siempre me sorprenden porque siento que pueden tener patologías muy severas y no verse clínicamente, ¿ya? Ella se operó. Salió la primera vez como un tejido granulomatoso, no encontramos un origen claro, y a los 8 meses más o menos volvió a presentar signos y la estructura invadía un poquitito más hacia la zona de tráquea, ¿ya? El caso clínico 3 entonces, desde un paciente felino macho de 11 añitos, ya describían un ruido distinto al tragar, como que tragaba con esfuerzo, que les llamaba mucho la atención, había tenido una baja de peso importante, ¿ya? Y sí se sentía un leve estridor como a nivel de la consulta, ¿ya? Computador como nunca no quiere cooperar. Ahí sí. Entonces se ve que está tranquilito. El ruido, como les digo, es muy sutil, tiene un poquito de esfuerzo que se nota más abdominal, que era más fácil incluso de sentir el ruido al momento de la ocultación, ya no era algo que se viera muy, muy marcado.
Y venía con tratamiento con inhaladores porque habían pensado un cuadro asmático por lo que describían los tutores, pero no había tenido respuesta. Le hicimos la endoscopía, ya está, es muy bonita esta imagen porque colapsa la estructura de tráquea, no sé si ven cómo hace, y esto es por el esfuerzo inspiratorio que está haciendo el paciente. Nos devolvemos a la zona de laringe y vemos que hay una masa que está obstruyendo completamente la estructura, ¿ya? Y no sé si notaron el video que el paciente no tiene un esfuerzo marcado para este nivel de obstrucción de vía aérea, ¿ya? Entonces, una masa que coincidió finalmente con un adenocarcinoma, ya se operó. Entonces, es importante de evaluar porque este paciente llevaba harto tiempo con esta sintomatología, con este esfuerzo como no constante. em, y notamos que los gatos en general es tanto el esfuerzo inspiratorio que hacen y como sus tórax tienden a ser más flexibles, muchas veces tienden a colapsar las estructuras. Podemos ver estos colapsos como traqueales, podemos ver las hernias hiatales asociadas a lo mismo, podemos ver dilataciones a nivel de esófago, ¿ya? Entonces por eso es importante verlos de manera bien integral y por eso a veces también tienen algunos signos medio relacionados a esto que se estudia más en el perro, que es este síndrome aerodigestivo. La mona, como vemos, ya está totalmente afónica, había partido en el último tiempo, le habían dejado corticoides y no vieron mucha respuesta. Es una paciente joven, ven que trata de maullar y no se escucha ningún ruidito, así que la colega que la estaba viendo la derivó para laringoscopia. Y encontramos que tenía esta estructura que se ve acá arriba, que es circular, bien lisa, que estaba justo en el borde vocal. La pudimos retirar completamente, la mandamos a estudiar, efectivamente coincidió con un pólipo laringio o un pólipo de la cuerda vocal izquierda, ¿ya? Y al retirarlo dejamos igual unos días de corticoides por el tema inflamatorio y la paciente recuperó la voz posteriormente, ya lamentablemente nunca la grabamos después, pero empezó a maullar normal y al menos hasta donde le hicimos seguimiento no volvió a presentarlo, porque en humanos al menos se describen que esto pueden volver a aparecer, ¿ya? No tenemos claro el origen en el caso de ella, sí sabemos que en humanos se habla por sobreuso vocal y era una gatita que era bien buena para conversar, pero no hay algún otro riesgo o antecedente, ¿ya? Este pacientito, que es el paciente del caso clínico 15, es un gatito de 5 años que era outdoor completamente, era de salir al techo, era bien peleador y en una de esas salidas al techo la tutora escuchó que gritó, se escuchó como una pelea, volvió a la casa y lo sintió con esta disnea inspiratoria, escuchaba el estridor, que tenía como algunas lesiones y ella menciona un dato súper importante que ella notó al tiro que le faltaba un diente, ¿ya? Lo llevó a la clínica, le hicieron una evaluación, ¿ya? Y se ve una estructura como en esta zona, ya que para mí no, en verdad no era tan clara, pero que se ve como sobrepuesta, ¿ya? Y en la laringoscopía vemos los aritenoides, lo mismo, abriéndose mucho para tratar de permitir el ingreso de aire y hay una estructura al medio que está obstruyendo toda la laringe, ¿ya? Y era que era efectivamente un pedacito de diente, ¿ya? Efectivamente el diente que el paciente había perdido, que vemos que está en muy malas condiciones, lo perdió en la pelea, se atoró y el diente quedó ahí alojado en la entrada de la laringe. Ya lo sacamos y revirtieron completamente los signos clínicos, ¿ya? Pero es importante y también nos refuerza un poco la importancia de la evaluación dental. Y nuestro caso clínico 16, ¿ya? Es este canino Yorkie de 13 añitos, castrado, ¿ya? Que fue un poco parecido al gatito anterior, empezó con un aumento de tos muy paroxístico, pero posterior a una pelea con otro perro de la casa. Empezaron a pelear y al ratito empezó a toser, a toser, a toser y en una tos como muy constante. Lo llevaron a evaluar, se tomó radiografía, no sé si alcanzan a ver la estructura o qué parece, ya que se ve en la zona, está como bien delimitado, después lo van a evaluar y había como colapsado un poquito ahí el bronquio.
o sea, el lobo, perdón. Hicimos la endoscopía, que acá es cortita, pero en verdad nos costó un mundo poder retirarlo completamente. Ya lo logramos enganchar. No sé si notan que hay colapso tráquea también. La tráquea está como más aplanada. Y logramos el retiro del diente. ¿Ven? Que se ve ahí. No sé si se acordaban de la radiografía, tiene exactamente la misma forma y la conformación, ¿ya? Ahí es como se veía un poquito dentro de la endoscopía, ¿ya? Entonces es súper importante hacer esta evaluación, sobre todo con los cambios agudos. A veces los tutores nos dan información importante, entonces tenemos que ir filtrando a ver qué tan importante es, ¿ya? Esto más que nada para resumir, en el fondo vimos varios casos, tanto de caninos como de felinos de distintas edades, con distintos diagnósticos y con distintos exámenes endoscópicos asociados. Y en todos los casos la endoscopía fue determinante para el diagnóstico y un posterior manejo más dirigido, ya porque es importante, muchas veces vamos a poder resolver. Hay muchos casos en los que quizás no resolvemos directamente, pero por lo menos nos sirve para descartar las cosas más evidentes, que a veces es lo más difícil con los tutores, entender que descartar también es importante dentro de nuestro proceso diagnóstico. ¿Qué es lo que concluimos con esto? Que la endoscopía es un método diagnóstico muy importante, ¿ya? Y nos va a permitir, obviamente, hacer un manejo posterior adecuado. Obviamente no va a solucionar todo, no es que es la panacea de los exámenes, pero sí nos va a ayudar muchas veces a descartar otras cosas o a tomar mejores decisiones. Y es un trabajo que es importante que sea colaborativo, obviamente con cirujanos o con algunos otros colegas. A veces vamos a tener que trabajar con gastro. Creo que mientras más interdisciplinarios seamos, siempre va a ser mejor para el paciente. Obviamente aprovecho de invitarlos a los que no están inscritos al diplomado. El diplomado ya parte este próximo mes. Es el diplomado en medicina respiratoria de pequeños animales. Ya, si bien es un diplomado semipresencial porque tenemos incluidos algunos cursos prácticos, está la posibilidad de que sea online, es decir, que puedan no asistir a los cursos. Les dejo ahí el QR por si quieren más información o si hay alguien que les interesa, ¿ya? Y la parte importante, que era la sorpresita que les teníamos nosotros, es que por haber asistido en el fondo a esta charla, para los que estén interesados o para los que aún no se han inscrito, hay un 20% de descuento para los diplomados de medicina veterinaria de la UC. ¿Ya? Y les dejo el código, ¿ya? Y los datitos para quienes les interese o haya mayor información. Ya no sé si tienen alguna duda dentro de los casos que vimos. Como les decía, son bien generales porque el enfoque era en endoscopía, pero era más o menos para ver las cosas que podemos ir resolviendo. Pueden escribir por el chat si quieren. ¿No tienen dudas? Le digo acá, los casos siempre son bien redonditos. Obviamente hay casos en que uno se frustra y hacemos la endoscopía y quizás no llegamos a un diagnóstico claro o necesitamos dos endoscopías, pero es importante siempre que descartemos. Aquí hay Eliana, en el chat están haciendo preguntas déjame. sobre el Sí, caso 12 y riesgos o complicaciones. perfecto, déjeme revisar. En el caso 12. La gatita del caso 12 de la masa se operó por cirugía por endoscopía. Sí, fue por endoscopía y lo que se hizo fue retirarla, porque esto lo hizo en verdad el cirujano, yo hago solo endoscopía diagnóstica, y él por endoscopía retiró todo el tejido y se mandó a estudiar y salió un granuloma y eso demoró más o menos 8 meses en crecer y ahí se volvió a reintervenir, ¿ya? Como en ese sentido, que ese es el caso 12.
los riesgos o complicaciones de la lateralización, la verdad es que, por ejemplo, quizás previo, uno de los riesgos, que ahí depende un poquitito más de tema quirúrgico del cirujano, es que puede soltarse el punto. Por eso igual la recomendación es que quizás la primera 24 horas el paciente quede en hospital, porque vamos a poder hacer un manejo en caso de que eso pase. Yo por suerte no he tenido la experiencia de que eso le ocurra a los cirujanos. Como les contaba, yo no hago cirugía, lo derivo a distintos colegas dependiendo de qué les convenga más al tutor. Y los riesgos como posteriores tienen que ver principalmente con riesgo de neumonía por aspiración, porque obviamente es una estructura que va a quedar abierta. Por eso siempre la lateralización es de un lado y no se abren los dos, porque en el fondo el que queda cerrado va a mantener algún grado de protección en esa vía aérea. Em, y en general, también puede, o sea, en el fondo haciendo la lateralización, existen también otros métodos de protección de vía aérea. Está la epiglotis, está el paladar, hay varias cosas. No es solo en el fondo la lateralización en sí lo que va a generar el problema, pero sí es un riesgo, ¿ya? Me preguntan por lugares de atención. La verdad es que consulta estoy haciendo solo en Vetpon, Nervet y Medivet, que son los lugares que atiendo como más fijos. Y me preguntan qué es más determinante, si un taco endoscopía. Para mí depende de qué estemos sospechando. A veces lamentablemente hay que elegir exámenes. Por ejemplo, si estamos sospechando de una masa a nivel eh, nasal o a nivel laringio o incluso pulmonar bronquial, siempre va a ser lo ideal, ojalá tener el TAC y la endoscopía. Y a veces se puede en algunos centros hacer ambos en conjunto. Pero si estamos sospechando, por ejemplo, algún grado de colapso de vía aérea, para mí la endoscopía va a ser mucho más, nos va a aportar mucha más información que el TAC solo. Entonces depende mucho del paciente y de la evaluación. Y me comentan que les pasó de un caso que la lateralización falló a las 24 horas post y se tuvo que hacer traqueostomía. Mira, en general sí se describe que puede ocurrir. Lo que más se atribuye es a técnica de cirujano, pero también puede ser que el tejido esté muy friable. Ya si está muy inflamado, por ejemplo, a sus pacientes también se recomienda esperar, y si es una alternativa hacer la traqueostomía. En el fondo, si esto falló y hay problema y se dejó definitiva, es una posibilidad totalmente. Ya no es que esté mal hecho, está perfecto, porque en el fondo lo que necesitamos es salir de esa zona. ¿Cuál es lo complejo de la traqueostomía? Es que muchas veces puede, o sea, el manejo posterior puede ser más difícil. Ya, entonces para mí dependemos mucho de lo que el tutor esté dispuesto a hacer, pero sí es una herramienta totalmente útil en todos estos pacientes, las masas, en todo, en estas alternativas. Em, Me preguntan si en mi experiencia es usual la rinitis por enfermedad periodontal. La verdad es que sí. Veo muchos pacientes, sobre todo los pacientes pequeños, es muy variado que vemos. A veces vemos solo estornudo inverso, a veces vemos secreción nasal y estornudo, a veces vemos la fístula directamente y el paciente estornuda, que es como un tipo de secreción más amarilla, como calcificada, de muy mal olor. Y otros casos más extremos me ha tocado que estornuden el pollo que se están comiendo, el pollito cocido. Ya, pero sí es bastante frecuente. De hecho, los pacientes que tienen muy mala higiene dental, muchas veces tratamos de hacer el procedimiento dental antes, a menos que tengamos una sospecha muy fuerte de que pueda ser una masa, ¿ya? Ese es un caso, por ejemplo, en el que quizás pueden pedir un TAC si tienen la duda, para saber ya, hay masa, no hay masa, hay lesión en diente, y ver un poco por dónde partimos. Em, Me preguntan si cuando hay sospecha de parálisis laringea se recomienda el uso de doxapram durante el procedimiento. Sí, la verdad es que como por protocolo, ahí igual hay varias líneas, pero al menos lo que yo sigo, si tenemos la sospecha clínica de parálisis laringea, lo más probable es que sea parálisis laringea. Ya, ahora, si hay un paciente en que, pucha, no se mueve, no había tanta clínica, el protocolo es usar el doxapram, lo usamos 1 miligramo kilo. Algunos estudios describen incluso hasta usar 3 dosis, ¿ya? Y con eso nos aseguramos, porque ¿qué es lo que hace el doxapram? Aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces, al aumentar la frecuencia respiratoria, va a hacer que empiece todo el sistema a moverse un poquitito más, y un paciente con parálisis laringea, lo que vamos a ver es el esfuerzo más marcado, no se van a empezar a mover los aritenoides, ¿ya? Entonces ahí lo que hacemos es descartar un poco el efecto de los medicamentos, que lo ideal es que obviamente sean los que afecten menos la zona laríngea.
Me dicen de un caso donde se hizo el TAC y la endoscopía y que en el TAC se ve terrible y la endoscopía no. Es que depende de qué es lo que estemos viendo. Hay que recordar que la endoscopía lo que nosotros vemos es solo lo del lumen, entonces son exámenes complementarios. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un paciente con patología de parénquima pulmonar, puede que la endoscopía salga incluso normal y que el TAC tenga lesiones de vidrio esmerilado y otros cambios, por ejemplo. ¿Ya? O si hay una masa, que a mí me pasó con un paciente hace mucho tiempo, un paciente que derivaron a rinoscopía por un aumento de volumen bajo el ojo y sobre la nariz y todo. Y claro, hacemos la rino, no había nada, y yo así que no puede ser, y empecé a preguntar qué signos tiene, no sé qué, no tenía ningún signo nasal. Hubo posibilidad de hacer en ese momento resonancia magnética y la masa efectivamente respetaba toda la cavidad nasal y se metía como hacia atrás por el ojo y no tocaba, por eso no encontramos nada por la rinoscopía. Entonces, para mí depende mucho de lo que estemos sospechando y los signos del paciente. Me preguntan si hay experiencia en veterinaria en el uso de los stents de silicona para parálisis laringea. Sí, se están empezando a usar. Y en general está esa la discusión, pero la recomendación es como efectivamente dar tiempo que se desinflame para posteriormente poder hacer ya la lateralización definitiva y todo, pero sí es algo que se está empezando a usar bastante. Ahí está como la discusión, pero efectivamente les puede dar tiempo. Yo recién ahora en julio voy a ir a hacer un cursito de eso, como para verlo un poco más en situ y en gente que hace, porque al menos la experiencia que tengo ahora es solamente lo que leo, ¿ya? Pero sí es algo que se está usando mucho más, harto en España y en Brasil, efectivamente, para lograr estabilizar un poquitito antes de ya hacer el procedimiento más definitivo. Creo que... Aquí hay otra, el uso de la trazodona para controlar la ansiedad en pacientes con parálisis laringe sería adecuado y en qué caso que no accedan a lateralización. Sí, se puede usar la trazodona. Ahora, no todo paciente con parálisis laringea muchas veces los vamos a operar. Por ejemplo, si es un paciente que tiene parálisis laringea, pero hace vida al normal, tiene un leve como estertor traqueal, no es muy loco, puede que no necesitemos operarlo manteniendo esa condición. Pero es un paciente que no se puede exponer a calor, que no puede salir a correr al cerro, en el fondo tenemos que cuidar harto su condición general. Y la trazodona es un súper buen medicamento porque efectivamente ayudando al control de ansiedad nos ayuda a prevenir un poco la crisis. De hecho, la podemos usar en colapso traqueal, en todo esto, en estos pacientes también. Creo que ahí respondí todas las dudas que habían en el chat. Eliana, hay otra pregunta en el chat. Dice Eh, Samantha. Perfecto. ¿En qué otras patologías podría ayudar una endoscopia respiratoria? Em, Más comunes, masa, cuerpo extraño. Mira, en general, por ejemplo, es súper variado, pero en cavidad nasal te ayuda a descartar, efectivamente, masa, cuerpo extraño, patología infiltrativa, micosis nasales, que es como lo más común. En el caso de laringe, primero la movilidad, si hay parálisis laringe o no, si hay nódulos o granulomas a nivel de cuerdas vocales o granulomas que son bien frecuentes en los braquicefálicos, si hay masa a nivel eh, laringe directamente, que es como yo creo que lo más frecuente en las patologías de movilidad. Eh, a nivel de tráquea, bronquio, bronquios más pequeños, por lejos lo principal es ver la mucosa. Justo esta semana me tocaron varios pacientes que tenían mucha reacción polipoide a nivel de la mucosa bronquial. La movilidad, o sea, la colapsabilidad de los bronquios, que también es súper importante y es una patología muy prevalente, la broncomalacia en ese sentido, que no necesariamente la van a ver en el TAC, por ejemplo, que yo creería que eso es lo principal. Si estamos sospechando una patología de parénquima, la broncoscopía no les va a aportar nada. Ya sí podemos hacer lavado y todo, pero ahí lo ideal es hacerlo complementario. Entonces depende un poquitito de eso. Tararán. La clase del diplomado son online, todas las clases son online sincrónicas y solo los módulos que son tres, o sea que son módulos prácticos, son presenciales.
Sí, Eliana, aclarar que solo son 3 clases presenciales en todo el Sí. diplomado, ¿bien? Con Y la cual se pueden dar facilidades para que, pensando en las personas de regiones y en extranjeros, puedan, no asistan a estos módulos. ¿Sí? claro. Mm, Y otra pregunta más, me preguntan si ha visto parálisis laringia por miastenia gravis. En general sí, para mí el pronóstico es malo, pero muchas veces eh, cuando está más asociado al megaesófago, porque si ya hay megaesófago hay más reflujo, más riesgo de aspiración, no puedes hacer la lateralización, entonces son pacientes de manejo súper complejo en ese aspecto, ya y muchas veces lo manejamos en conjunto con el neuro o con el gastro, porque a veces es megaesófago solo, entonces hay que hacer todos los manejos asociados a lo mismo y son pacientes que tienden a presentar tos. Ahí mandaron en el chat las fechas de los prácticos presenciales. bien. Ahí parece que serían todas las dudas. Bien, no hay más preguntas. Perfecto. Entonces, Eliana, damos por concluida la masterclass. Les damos las gracias a todos, a todas y los dejamos invitados a que puedan postular al diplomado. Tenemos los últimos cupos. Si sacan el pantallazo, pueden acceder al 20% de descuento una vez que postulen y los esperamos en el diplomado que empieza ya el próximo mes, Sí, el bien, 3. el 3. Súper, muchas gracias entonces a todos también por asistir. Sé que es difícil.